la Secretaría de Cultura del Gobierno de Baja California les da la bienvenida. Tenemos ahora con nosotros a Ernesto Güereña y al autor del libro, Manuel Aguilar Mora, El escándalo del Estado. Manuel, qué gusto estar contigo. Por favor, puedes iniciar. Muchas gracias, Jorge. Al compañero Güereña los saludo también. Qué bueno que está con nosotros. Habíamos quedado que en esta ocasión yo iba a tratar de resumir lo más elocuente y pedagógicamente posible la segunda parte de este libro, que está constituido por dos libros en uno, y que trata esta segunda parte de cómo se interpreta el proceso del surgimiento y la formación del Estado en México moderno a raíz del corte de la ruptura social, histórico-política fundamental que fue la Revolución Mexicana de 1910. Esta mojonera histórica de la Revolución Mexicana es una peculiaridad absolutamente inédita de México con respecto a la historia de todos los demás países hermanos de América Latina. Pues fue un país, México, que estalló una revolución al principio del siglo XX, muy tempranamente, primero que todos los demás países de América Latina, adelantándose en este aspecto a su historia. Después va a venir, décadas después, 30 años después, van a venir otras revoluciones en América Latina, la boliviana en los años 50 y sobre todo la cubana de los años 60. ¿Sí? Pues empezó en 59, pero se desarrolló ante todo en los 60 en su apogeo, más importante. Esta situación de una revolución temprana a principios del siglo hace que la Revolución Mexicana sea directamente contemporánea de los procesos revolucionarios que se dieron en Europa paralelamente a ella. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, México se encontraba en plena guerra civil. Y en 1917, cuando, como producto de la guerra mundial y de las consecuencias devastadoras de esta guerra en los diferentes países, especialmente en Rusia y en Alemania, se producen movimientos revolucionarios tremendos. En Rusia se da la victoria de la primera revolución socialista dirigida por el partido bolchevique de Lenin y Trotsky. Y en Alemania, en 1919, se va a producir la revolución que derriba al imperio guillermino de los Hohenzollern en Alemania e instaura la República Alemana, la primera República Alemana. Y en 1917, en México, culmina la Revolución Mexicana con la celebración que constituyó el Congreso Constituyente como la forma en que la facción dominante, la facción victoriosa de la revolución, se dotaba de una constitución que iba a ser el fundamento de ese Estado que surge como la principal consecuencia de la Revolución Mexicana en 1917, 18, 19, y que se va a consolidar precisamente hace 100 años, en 1920,
con el golpe de Estado de la facción finalmente más victoriosa, si se puede decir, de la Revolución Mexicana, que fue la facción sonorense, encabezada por Obregón, por Calles, por Abelardo, de la Huerta, perdón, y que traía atrás a muchos más que van a ser historia en la Revolución Mexicana y en su principal consecuencia, que fue la instauración del Estado en 1917-18 y, ante todo, su versión impuesta por el grupo sonorense que destrona a Venustiano Carranza, lo depone, inclusive produce su asesinato, y desde entonces, en 1920, se va a instaurar una dinastía revolucionaria que en 29 inclusive va a constituir un partido directamente fundado por el poder político que va a instaurar su hegemonía durante los siguientes 70 años. El Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, que va a durar durante todo el siglo y que va a instaurar una dinastía revolucionaria y termidoriana y bonapartista, como voy a explicar más tarde, absolutamente perfecta, absolutamente perfecta. Porque si vemos cómo se dio ese proceso, vamos a adelantar un poco la narración de esta plática, pero fíjense ustedes, Obregón llega al poder, instaura su presidencia en 1924, directamente determina en el primer dedazo de los que van a venir a continuación, que Calles, su compañero de golpe de Estado, Plutarco Elías Calles, lo suceda como presidente y en 28, promovido por el propio Calles, el Congreso determina que haya una reelección de Obregón y en efecto es reelecto y es elegido como el candidato ganador de las elecciones de 1928, y con esta reelección se iban a inaugurar los sexenios. Entonces ya se estaba planteando que Obregón iba a durar hasta 1934, el primer sexenio de estos que van a venir después. Y todo indicaba que esa hegemonía de Obregón posiblemente se iba a extender hasta 1940, por la importancia que tenía este caudillo militar, el general victorioso de todas las batallas de la Revolución, que el cristero determina el fin de su vida cuando lo acribilla a balazos en pleno banquete celebratorio de su victoria y produce la necesidad de que que el presidente que estaba en funciones todavía, Calles, se vea obligado a realizar una maniobra porque la crisis que produjo el asesinato de Obregón estuvo a punto de echar a pique a este grupo victorioso de 1920. Pero el genio de Calles permitió que no fuera así. Y precisamente cuando Calles, a pesar de lo que le decían sus seguidores, que se mantuviera en la presidencia otros 4 o 6 años más, Calles decide no hacerlo y inteligentemente realiza la operación estelar que planteó genialmente la forma de sucederse en el poder sin necesidad de violencia, con la constitución de un partido.
Calles convoca la fundación de un partido, surge el PNR y a continuación se van a dar esta dinastía que va a surgir de esta revolución, va a mantenerse el poder en forma automática. Calles decide quiénes van a ser los presidentes como jefe máximo que se instaura como poder tras de la silla presidencial, designa a Portes Gil, designa a Abelardo Rodríguez, designa a Ortiz Rubio e inclusive es factor fundamental para la designación de Lázaro Cárdenas en 34, quien llega al poder y que a pesar de que rompe con Calles, se da un rompimiento completamente pacífico, no hay fusilamientos, no hay golpes de Estado con militares y se inicia en forma perfecta la continuación de las sucesiones presidenciales perfectas. Lázaro Cárdenas va a designar a Ávila Camacho como su sucesor, quien había sido su secretario de la Defensa, quien a su vez va a designar a Miguel Alemán como su sucesor, quien había sido su jefe de campaña y su secretario de Gobernación, quien a su vez va a designar a su secretario de Gobernación, Adolfo Ruiz Cortines, quien había sido el gobernador de Veracruz y su secretario de Gobernación, quien a su vez iba a elegir, a designar en su dedazo presidencial a Adolfo López Mateos, quien había sido su secretario del Trabajo, quien a su vez va a designar como su sucesor a su secretario de Gobernación, que era Gustavo Díaz Ordaz, quien a su vez va a designar en forma perfecta a su sucesor, Luis Echeverría, quien era su secretario de Gobernación, quien a su vez iba a designar a su compañero de estudios en las universidades y su secretario de Hacienda, su amigo de juventud, López Portillo, como su sucesor, quien a su vez va a elegir a su alumno universitario en la UNAM, Miguel de la Madrid, quien había sido su secretario de presupuesto, quien a su vez va a elegir a su secretario de presupuesto, quien había sido su principal secretario en su gabinete, Carlos Salinas de Gortari, quien a su vez va a elegir a Luis Donaldo Colosio, que había sido uno de sus principales jefes de campaña como su sucesor y que es electo como el sucesor de Salinas de Gortari, pero que el magnicidio de 1994 en Tijuana va a impedir ser el candidato presidencial electo y que se va a ver obligado a elegir a su sucesor como candidato. Salinas se va a ver obligado a elegir como el sucesor de Colosio asesinado a Ernesto Zedillo, que había sido el jefe de campaña de Colosio. Así termina la sucesión perfecta de esa dinastía que hasta el año 2000 se rompe con la transición democrática, que en la cumbre del poder el PRI convence al PAN, o mejor dicho, el PAN muy convencido, entra a la propuesta que le hace el PRI, Salinas de Gortari y su equipo, para que se realice una alianza en la cúspide para que surja el PRIAN. Y ahí termina esa genealogía que se inició desde 1920, durante 80 años, logró que esa dinastía prevaleciera en forma absolutamente perfecta. En ningún otro país de América Latina se dio. Pero hay una cuestión que a mí me preocupa mucho en el texto, ¿no? Sobre todo la forma en que se califica al cardenismo. O sea, estoy de acuerdo de que el cardenismo representa el ala nacionalista, el Estado benefactor, etcétera. Pero, por ejemplo, hay algunos elementos que a mí me gustaría destacar aquí. Me gustaría destacar, en primer lugar, de que
Cárdenas modifica y perfecciona el PNR al convertirlo en Partido de la Revolución Mexicana, ya que al convertirlo en Partido de la Revolución Mexicana, por ejemplo, lo dota de dos pilares, pero separados, y es más, es por decisión de él que están separados el movimiento obrero con la CTM y el movimiento campesino con la Central Campesina, y que la unidad no se da. No se permite la unidad obrero-campesina, sobre todo por una decisión de Cárdenas. La otra cosa que me interesa ver aquí es, por ejemplo, en la decisión de Cárdenas y en la cuestión del cardenismo, es de que el cardenismo precisamente va a negociar directamente con Stalin para que queden los agentes ligados a Cárdenas en la dirección de la CTM y que no quede bajo la dirección del Partido Comunista Mexicano, y que por eso Stalin envía a Brauder a México a negociar para que quede Lombardo Toledano y los 5 lobitos en la dirección de la CTM y que queden completamente ligados en cierta medida al Partido de la Revolución Mexicana, y que de esta forma el proletariado mexicano pierde la posibilidad de tener un elemento importante para la lucha y la negociación de los intereses de la clase obrera. Ernesto, no sé si tú tengas algo que agregar. No, sigo escuchando. Manuel. Gracias. Pero antes de entrar al cardenismo, sería necesario explicar qué pasó durante la Revolución Mexicana. ¿Qué pasó precisamente para que se diera esa consecuencia tan extraordinaria que constituyó el surgimiento del Estado más estable, del régimen político más estable de América Latina durante el siglo XX, el régimen del Priato, que así se acabó llamando, porque fue el más famoso de estos partidos, el PRI, que surgió en 1946 y duró con ese nombre hasta hoy. Ya está muy maltrecho, pero ahí está, sigue ganando elecciones. Lo que hay que explicar en esta ocasión es algo bastante largo, ¿no? Es lo que pasó a partir de 1910 hasta prácticamente 1940-46, que surge el PRI. Es decir, ¿qué pasó durante más de 30 años en México para que se diera esa experiencia extraordinaria que, como digo, es absolutamente específica, característica de México? No hay otro país de América Latina con esta estabilidad, ningún otro, ni Brasil, ni Argentina, ni Nicaragua, ningún otro, del Caribe tampoco. Solamente hay que ver a países imperialistas estabilizados como obviamente Estados Unidos, que tiene 200 años de estabilidad política y de sucesión constante, totalmente regular. Claro está que hubo una guerra civil en los años de Lincoln, pero el triunfo de Lincoln permitió que la situación se volviera a regularizar y los norteamericanos siguieron siendo un país bastante estable, ¿no? Entonces, la explicación sintética que podemos hacer de lo que sucedió de 1910 a 1940, que podemos considerar el lapso en que duró la revolución y sus directas consecuencias, especialmente el surgimiento del partido oficial, que se va a mantener ya después como inercia durante los 60 años siguientes a 1940, es algo que representa una interpretación bastante peculiar, porque, como ya dije, la Revolución Mexicana, más tempranamente que las revoluciones que estallaron en Europa a raíz
de la primera posguerra mundial, pero paralelamente a esas experiencias, es una revolución que entra en el siglo XX, en la primera etapa del siglo XX, en los primeros años del siglo XX, 1910, la primera década, entra de lleno en ese proceso que con mucho más claridad, con mucho más contundencia, van a representar las revoluciones europeas, especialmente la rusa, la dirigida por los bolcheviques, pero también las revoluciones frustradas que hubo en ese momento en Alemania, especialmente en Alemania, pero también en Hungría. Y los procesos de Alemania y de Hungría tuvieron también sus repercusiones fundamentales en Italia y en otros países. Menos fue en Francia, menos fue en Inglaterra, pero también se vieron condiciones de movimientos obreros muy importantes. Entonces, este paralelismo con estas revoluciones nos plantean un problema fundamental. ¿Fue la Revolución Mexicana una revolución externa, una revolución fuera del tiempo que claramente determinaron los estallidos de estas revoluciones que hemos mencionado en Europa y que determinaron obviamente el tipo de problemas que se planteó a nivel mundial? ¿Fue la revolución mexicana totalmente excéntrica o de alguna u otra manera la revolución mexicana como fenómeno paralelo, estrictamente paralelo de estas revoluciones rusa, alemana, húngara, procesos revolucionarios italianos, franceses, inclusive ingleses y españoles? ¿Fue o no una revolución la mexicana paralela al tiempo histórico que representaban estas revoluciones mencionadas? Mi interpretación es que sí fue una revolución que se dio en forma paralela y representó a este tiempo histórico que se inauguró a raíz de la Primera Guerra Mundial y que no solamente se dio en Europa, sino que con México estas revoluciones también se dieron en Persia y en China, que también eran países no europeos y atrasados como México. Entonces, esta es la primera cuestión que podríamos decir, trato de explicar en mi interpretación de la Revolución Mexicana y por lo que pongo este concepto, esta interpretación de la Revolución Mexicana bajo los auspicios del teórico más sofisticado, el teórico más avanzado de estas revoluciones, que fue León Trotsky, con su concepción de la revolución permanente. Es decir, con su concepción de que el siglo XX ya no era un tiempo histórico de revoluciones burguesas, punto y aparte. Por supuesto que los países atrasados estaban completamente necesitados de procesos revolucionarios y que esos procesos revolucionarios necesariamente tenían que integrarse en procesos que tenían muchas características de procesos revolucionarios burgueses, pero que fundamentalmente la existencia del capital imperialista como el factor hegemónico que planetariamente se impuso a partir del fin del siglo XIX y sobre todo al principio del siglo XX, en que aparecieron los imperialismos mundiales que se van a repartir el mundo en Europa, en América con Estados Unidos, que va a representar de hecho el país imperialista por excelencia, que va a acabar dominando a todos, e inclusive en Asia, con el surgimiento de un país muy belicoso que también va a tener una vocación imperialista extraordinaria, Japón. A través de esta concepción del imperialismo como la fundación, como el fundamento de la nueva situación de un capitalismo
totalmente diferente al capitalismo existente en el siglo XIX, este capitalismo dominado por el imperialismo, las revoluciones, incluso en países atrasados, y Trotsky analizaba específicamente desde 1905-6 su experiencia en la Revolución Rusa, inclusive en los países atrasados, eran revoluciones que ya no podían contenerse, encauzarse solamente en los patrones y en los cauces democráticos burgueses, porque el proceso de capitalización, el proceso que el imperialismo significaba en su extensión, en su exportación del capitalismo a todos los continentes, a todos los países, iba a traer como consecuencia que en países como Rusia, como China, como México, como Persia, como Brasil, como Argentina, los sectores capitalistas extranjeros iban a surgir primero más poderosos y más fortalecidos que los propios grupos burgueses nativos, nacionales. Las burguesías imperialistas alemana, japonesa, inglesa, francesa y por supuesto en América Latina, norteamericana, esas burguesías iban a tomar la dirección de la economía de los países que iban a colonizar, a sujetar, a ser dependientes de su imperio económico, iban a determinar el desarrollo capitalista de esos países como Rusia, como Brasil, como Persia, como México. A pesar de que había ya grupos burgueses nacionales, pero de ninguna manera capaces de competir y poder decidir al mismo tiempo que los países imperialistas con sus capitalismos mucho más poderosos que penetraban en forma absoluta, en forma imparable en sus países. Entonces, las revoluciones en los países atrasados ya no podían ser simplemente revoluciones burguesas, punto y aparte. Entonces, la interpretación que yo comencé a plantear a través de este concepto de entender que ya las revoluciones burguesas clásicas habían terminado su tiempo histórico precisamente a finales del siglo XIX, ya hemos visto en las pláticas anteriores de este círculo José Revueltas, cómo habíamos concebido que el imperio de Napoleón III precisamente había terminado en una crisis y se había derrumbado ante la guerra con los alemanes, pero que en la propia nación, en la propia capital de París, había sido sucedido no por un grupo burgués nuevo, sustituto del imperio de Napoleón III, sino que al contrario, en París en 1871, con la caída del imperio de Napoleón III, se da la primera revolución proletaria victoriosa en una ciudad, solamente en París, y solamente unas semanas, 2 o 3 meses, pero ya se da la primera revolución claramente obrera, de donde van a sacar Marx y Engels muchas lecciones y de las cuales van a aprender los sucesores marxistas del siglo XX en Rusia, Alemania y en todos los demás países. Este aspecto, pues, me llevó a entender qué había pasado con la Revolución Mexicana que preparó, inició y llevó a cabo un grupo de intelectuales, de radicales vinculados a la concepción anarquista en el proyecto de Flores Magón, y un grupo
completamente burgués, completamente capitalista, pero moderno, un grupo que encabezado por una personalidad verdaderamente de excepción, que fue Francisco Madero, consideraba que el porfiriato ya había hecho toda su tarea y estaba agotado y había que comenzar a plantear su sustitución. Manuel, un comentario, un gran gusto verte y escucharte con tu análisis de tu texto, el 2 en 1, ¿verdad? En una parte del texto, donde Así es, habla sobre dos en la uno, dos en uno, es bien vara, es bien vara, bien sí, vara. o sea, sobre el análisis que de alguna manera hace Trotsky, León Trotsky, en la parte que llaman la rebelión de los de abajo. Me llama la atención cuando él habla de la Revolución Mexicana, como otro ejemplo, como la Revolución Rusa, dice, de febrero del 17, la señala como una revolución burguesa retrasada, que a pesar de que le quita el poder a la vieja oligarquía terrateniente, feudal, clerical, se lo da a la burguesía, lo que no resuelve las demandas populares, las demandas campesinas ni las demandas de los obreros. Y tampoco resuelve la liberación del país de la dominación imperialista, ¿no? Y en ese sentido, dice de manera concluyente, todo indicaba que se hacía inevitable otra revolución que nunca llegó, ¿cierto? Así es, así es. El concepto de revolución burguesa retrasada, ¿lo pudieras ampliar un poco más? No sé si sea el momento adecuado. Claro, claro, claro. Por favor, Manolito. Claro, claro, Ernesto. Es clave la concepción de revolución burguesa retrasada. Estamos viendo todavía hoy, ya en el siglo XXI, cómo el pensamiento político de la izquierda mundial no llega a entender esta situación. Okay. Vemos cómo todavía en Bolivia, en Venezuela, para no hablar de otros países, se pretende, hay grupos todavía existentes, ya cada vez menos, ¿no? Porque la caída de la Unión Soviética ha significado la decadencia también de los partidos comunistas que tradicionalmente estuvieron bajo la influencia soviética de la época stalinista. Pero todavía hay grupos que consideran que Venezuela, Bolivia, e inclusive Chile y Argentina deberían tener una revolución burguesa antes de que se pudiera plantear una revolución de los trabajadores. Todavía hoy hay ese tipo de concepciones. En pleno siglo XXI, no hablemos de África y de otros países que la situación ha de ser todavía más evidente, pero no, ya es imposible que haya revoluciones burguesas victoriosas, en el sentido en que fueron las revoluciones burguesas victoriosas de los siglos, cuando empezaron estas revoluciones a desarrollarse en los siglos XVII, XVIII y sobre todo XIX, ¿no? Entonces, y es evidente que ese tipo de revoluciones ya desaparecieron del espectro histórico, de los tiempos actuales. Ahora, el hecho es que ese retraso de la revolución burguesa no ha significado la actualidad de las revoluciones socialistas por muchas razones. Y eso ha hecho que el síndrome de la revolución, el síndrome típico del bonapartismo que traté de explicar en las pláticas pasadas, de la situación que se da de ya no es factible el sistema en crisis actual,
pero todavía no surge una alternativa realmente superadora de esa crisis que es la revolución socialista. En la medida que esto se está dando y se repite una y otra vez, y además la existencia de dos guerras mundiales tremendas que sacudieron al mundo como jamás había sido sacudido anteriormente, especialmente la Segunda Guerra Mundial, pues han retrasado el hecho de que el tiempo histórico que determina que ya las revoluciones burguesas han acabado su tiempo, han ya sido superadas en su tiempo histórico, no han sido sustituidas exitosamente por nuevas revoluciones socialistas, especialmente en los países más avanzados. Porque revoluciones burguesas atrasadas que se dan en combinación con revoluciones socialistas se han dado pues en Cuba, en Vietnam, en Yugoslavia, en China, por ejemplo, Mao Zedong dirigió una revolución que tenía muchas características de revolución burguesa retrasada, pero la hegemonía del Partido Comunista trajo como consecuencia la instauración de la República Popular China, que es lo que estamos viendo ahora, pero que el proyecto original de Mao era no hacer de China una potencia capitalista como la que están haciendo sus sucesores, empezando por Deng Xiaoping, que fue su sucesor directo, que era el secretario del Partido Comunista en la época de Mao Zedong, en la última etapa de la época de Mao Zedong. Entonces, como Ernesto, puedo plantearte, las revoluciones burguesas retrasadas eran abortos ya desde principios del siglo. Eran abortos que no podían triunfar. Esto es lo que te puedo decir y es lo que se puede hablar de la Revolución Mexicana y sus consecuencias. Gracias, Manuel. Muy amable. Para nada, para eso estamos en este momento. Manuel, pues voy a seguir, bueno, a ver, dime, Jorge. Sí, sobre la misma tónica de las revoluciones retrasadas, la Revolución Mexicana es una revolución que, independientemente de que se logran algunas cuestiones, sobre todo en el periodo del cardenismo, pero que tenían que ver con toda una política internacional dirigida por el New Deal en gran medida, hay tareas de la revolución que no pudieron cumplirse, como por ejemplo el tener un sistema democrático pleno, una reforma agraria plena, una independencia de la clase obrera, esas tareas que podía haber dejado una revolución democrática burguesa clásica no pudieron ser cumplidas por la Revolución Mexicana. Me gustaría que pudieras ahondar sobre esto. Sí, Jorge, en efecto. Esto me lleva a explicar por qué el iniciador de la Revolución Mexicana, que finalmente acabó siendo Madero, ¿no? Un capitalista en forma destacada de la época porfirista, era uno de los hombres más ricos de México. La familia Madero era una familia de oligarcas muy importante en el norte del país, en Coahuila, en Nuevo León. Este proceso, ya desde el inicio, se plantea el hecho de que la Revolución Mexicana nace con el síndrome de retrasada, de una revolución que desde su origen trae genes muy contradictorios que iban a conducir a lo que fue finalmente el Priato. Porque, por ejemplo, Madero al principio inclusive coqueteó con Flores Magón, quien realmente era el dirigente político obrero más importante en esa época. Y que, a diferencia de Madero, su política desde un principio fue dirigirse a los trabajadores, especialmente trabajadores de las minas y de las pocas industrias que había,
pero también a los campesinos, y forjar una alternativa no capitalista, claramente. Él no era marxista, Flores Magón era anarquista, pero era de las tendencias anarcocomunistas que comenzaban a proliferar en esa época en Europa y en América. No era un anarquista meramente sindicalista, como por ejemplo la CNT en España. Era un anarquista comunista y, por ejemplo, cuando estalló la Revolución Rusa, saludó a los bolcheviques y vio en la Revolución Rusa el anuncio de una revolución mundial, a pesar que él no era bolchevique, él era anarquista. Después, en efecto, Flores Magón partió y marcó su línea con respecto a los bolcheviques, pero ya después de que habían tomado el poder los bolcheviques y comenzaron a la construcción del socialismo en la Unión Soviética. Pero el hecho de que no fue Flores Magón el iniciador de la revolución, a pesar de que fue el precursor de la misma, sino que el iniciador y el primer dirigente de la revolución fue un capitalista hecho y derecho, y además con un programa claramente reformista, un programa claramente de simplemente lograr que el gobierno de Porfirio Díaz fuera sustituido por otro gobierno capitalista, pero moderno, en el cual obviamente el mismo Madero iba a ser un personaje central. Este hecho va a marcar a la Revolución Mexicana. Va a marcar a la Revolución Mexicana porque los primeros 3 años del triunfo de Madero son claves para entender lo que pasó después. Madero triunfó en una revolución que se dio, mejor dicho, en una movilización que se transformó en revolución porque acabó echando abajo la dictadura de Porfirio Díaz y que en efecto incluyó a los lugares más remotos y más lejanos del centro del país, desde Sonora hasta Oaxaca y Chiapas. Fue una revolución civil, una movilización de masas extraordinaria la que significó y que llevó a cabo la caída de Porfirio Díaz. Esta revolución, cuyo dirigente principal era Madero, era sin embargo una revolución que no tenía una dirección a su altura, porque Madero, que lo había iniciado, que era su dirigente indiscutible, además endiosado por las masas, era un dirigente completamente burgués. Él no quería de ninguna manera hacer transformaciones sociales que le estaban pidiendo esas masas que habían inundado en un tsunami social el país desde, como dije, desde Baja California, desde Sonora, perdón, porque en esa época Baja California estaba casi deshabitada, desde Sonora hasta Oaxaca y Chiapas. Madero quería simplemente sustituir la oligarquía porfiriana por una oligarquía capitalista moderna que él representaba. Eso es lo que quería. Y era consciente, era consecuente con esa idea. Y también fue la idea que lo llevó a su tragedia, a su muerte, porque las condiciones de esa revolución que él había convocado no eran las que podían poner en práctica su proyecto liberal de simplemente transformar la revolución, simplemente transformar el porfiriato en una república parlamentaria liberal tipo francés, tipo inglés, como él consideraba que eran los modelos a seguir. Y entonces lo que hizo Madero fue apoyarse en el aparato, en el Estado que había sido el Estado porfiriano, sin Porfirio Díaz, sin la oligarquía más alta de ese régimen que fue expulsada, que salió exiliada a Europa, pero que
obviamente no tenía ningún interés en que el proyecto de Madero se pusiera en práctica. Entonces, Madero, por supuesto, mucha gente considera que por ingenuidad, que por inocencia, y la verdad es que no era por eso, era porque era consciente y consecuentemente un demócrata burgués liberal. Madero consideraba que había que poner en práctica formas de gobierno absolutamente liberales y parlamentarias. Pero este concepto no cuadraba en un país que se había rebelado y que estaba movilizado. En esa época eran cerca de 12, 13 millones de mexicanos que especialmente en el campo habían inaugurado un nuevo proceso social, de lucha social, de lucha de intereses económicos o sociales que para Madero eran absolutamente desconocidos e inclusive contrarios a su concepción. Por eso es que rápidamente Madero entra en crisis, por ejemplo, con Zapata, que es uno de los principales dirigentes de los campesinos que se despiertan a la lucha con la convocatoria de Madero, pero que no, obviamente, se van a conformar con las metas que tenía Madero, que no eran la de repartición de las tierras, que no eran la de repartición de los latifundios, porque el mismo Madero era un latifundista moderno, un latifundista capitalista de la época moderna. Por cierto, con el modelo de su familia en Coahuila y en Nuevo León, ese modelo de latifundio moderno era el que precisamente Madero quería imponer en toda la República. Obviamente, un objetivo, una meta muy diferente a la de los indios, a la de los peones, a la de los campesinos acasillados, que querían otro tipo de reforma agraria, otro tipo de pueblo, otro tipo de campo. Y entonces la confrontación que desde un principio en el gobierno de Madero se da entre él como presidente electo primero y después como presidente en funciones con Zapata, va a ser el conflicto político que va a determinar la crisis de la decena trágica, en donde Madero, acosado por una rebelión campesina que no puede controlar, decide apoyarse y depender cada vez más de ese ejército porfiriano que estaba intacto y que lo odiaba a Madero porque había sido precisamente el jefe de una revolución que había derrotado al ejército porfiriano. Y sabemos la terrible tragedia de que Madero le da a Huerta toda la capacidad para dirigir el ejército, con la cual, con esa capacidad y con esa dirección del ejército, Huerta le va a dar el golpe de Estado en la decena trágica a Madero y va a poner las cosas en claro. Y entonces, con la decena trágica, con el golpe de Estado contra Madero, con su asesinato, el país se va a dividir claramente y va a estallar una guerra civil que va a durar a partir de 1913 prácticamente hasta 1919, cuando es asesinado Zapata. Se puede decir que el inicio de la decena trágica es el inicio de la guerra civil que va a terminar. Yo creo que la fecha para decir que termina esa guerra civil es el asesinato de Zapata, después de que había habido muchos conflictos y muchas batallas que habían llevado a la confrontación de los revolucionarios que se levantaron en armas en contra del golpe de Estado de Huerta, en un principio unificados todos, pero que en el proceso de la lucha y en la derrota de Huerta finalmente derrotado y que tuvo que huir del país en 1914, esos revolucionarios unidos por el crimen del golpe de Estado de Huerta van a
presenciar en sus filas la aparición de divisiones de clase imposibles de surmontar, de superar, divisiones de clase que van a dividir a los revolucionarios victoriosos contra Huerta en dos grandes tendencias. Los revolucionarios victoriosos contra Huerta, vinculados a grupos rancheros, grupos de latifundistas, liberales tipo Carranza y algunos otros grupos, inclusive de la ciudad, y a los grupos campesinos de la plebe, de la parte más jodida, más explotada, de campesinos, de acasillados, de grupos rurales que van a agruparse en los dos ejércitos que van a dirigir Villa y Zapata, que no van a poder ser de ninguna manera controlados, dirigidos por los grupos burgueses y pequeños burgueses, de rancheros, de pequeños terratenientes que van a representar al ejército constitucionalista de Carranza y de sus principales aliados, especialmente el grupo de rancheros sonorenses encabezado por el genio militar más importante, junto con Villa, hay que decirlo, pero que finalmente fue el victorioso de las guerras civiles que se dieron en México en esa época, que fue Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, el dirigente sonorense, que por cierto, se metió a la revolución muy tardíamente, como él decía, que él siempre se lamentaba de que esperó hasta la decena trágica a meterse a la revolución, a diferencia de Villa, a diferencia de Zapata, que entraron a la revolución desde 1910. Pero Obregón, el genio de Obregón, se impuso finalmente, como vimos, ¿no? Es decir, la guerra civil que estalla a partir de la decena trágica determina una evolución de la Revolución Mexicana muy diferente a la que estaba planteándose al principio. Al principio, con Madero, en ese estallido de movimientos civiles que se dieron en toda la República en 1910, 11 y 12, que la decena trágica suspendió, que representó un bloque que determinó el cambio radical del proceso revolucionario, las masas civiles van a desaparecer de la escena y van a ser sustituidas por ejércitos que van a ser los encargados de llevar a cabo la Revolución Mexicana. A partir de 1913, con la decena trágica, la guerra civil que estalla va a determinar esa guerra civil el proceso revolucionario. Si la revolución, digamos, se transforma en un proceso de guerra civil y que enfrenta a dos campos finalmente que van a representar, por una parte, el constitucionalismo de Venustiano Carranza y sus aliados, especialmente Obregón, insisto, el general más importante y victorioso de la Revolución Mexicana, y por el otro lado, los genios militares, pero sobre todo genios políticos, geniales también a su manera, que fueron Villa y Zapata. Pero que después de que cae Huerta, en el enfrentamiento que va a darse entre la fracción constitucionalista y la fracción de los ejércitos campesinos de Villa y Zapata, en ese enfrentamiento que va a ser ante todo dado en el año clave de 1915, en batallas históricas, especialmente en el Bajío, en Guanajuato, en León, en Aguascalientes, esas batallas van a determinar la derrota de Villa y después de Zapata, y por lo tanto el encumbramiento de ese grupo vinculado a Venustiano Carranza y después Obregón, que va a representar a la facción victoriosa de la Revolución Mexicana y que va a ser el fundador,
el dirigente y el organizador de lo que podemos considerar la principal consecuencia de la Revolución Mexicana desde el punto de vista político, que fue el Estado surgido en 1917 y especialmente en el golpe de Estado sonorense de 1920 que se va a imponer a partir de entonces. Y en ese aspecto, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido a lo que pasó en la Unión Soviética. Es muy parecido en el sentido de que también en la Unión Soviética el principal producto de esa revolución soviética de 1917 va a ser el Estado que va a surgir, el Estado en este caso soviético, porque la dirección de esta revolución de Rusia era un partido bolchevique, un partido socialista, que no fue el caso en México. Pero no había burguesía en el caso de la Unión Soviética que hubiera sido triunfante de la revolución. La burguesía había estado completamente del lado contrarrevolucionario, inclusive apoyando al zar. Y en el caso de México, tampoco la burguesía había estado en las huestes victoriosas de Venustiano Carranza y de Obregón. Era un burgués, Venustiano Carranza, pero la mayor parte de la clase burguesa había apoyado a Huerta y anteriormente había estado con Porfirio Díaz. Así que estas revoluciones triunfantes, tanto la rusa con los bolcheviques en 17-20, como la mexicana con los constitucionalistas de Obregón y de Venustiano Carranza, eran revoluciones triunfantes, pero sin que la burguesía fuera la clase dominante, porque no había burgueses, no había clase burguesa que había participado en la revolución, y eran más bien rancheros, eran más bien artesanos. Cárdenas, por ejemplo, que fue muy importante después, había sido un campesino pobre, un jovencito de 20 años que se había metido a la revolución y que no tenía ningún tipo de propiedades, ni mucho menos, y que después va a ser el general más joven de la revolución y el presidente más joven de la revolución, que por cierto fue el presidente más joven en todo el siglo XX de los presidentes mexicanos, Cárdenas. Es decir, el paralelismo que hay entre la Revolución Mexicana y la rusa es casi igual, con la excepción de que no hubo una dirección socialista. Y entonces la dirección de la revolución, de los triunfadores de la revolución, o sea, Obregón, Carranza, que no eran los más revolucionarios, porque los más revolucionarios eran obviamente los ejércitos campesinos, pero que sin embargo no eran porfiristas, obviamente no eran burgueses en el sentido clásico, iban a ser la carne y sangre de ese régimen que va a surgir en 20, al que hemos llamado bonapartista, por las características de que, como diría Lenin del Estado soviético en 1919-20, era un Estado burgués sin burguesía. Lo dijo Lenin del Estado soviético en 1920. Se pueden imaginar que en México era mucho más claro que el régimen político que estaba surgiendo con Obregón y con Calles y con sus compañeros era un régimen burgués sin burguesía. Bueno, aquí hay un elemento interesante que señala Cockcroft. Por ejemplo, una cosa que señala Cockcroft es de que, bueno, está de acuerdo contigo, con lo cual yo estoy de acuerdo, de que el gran drama del movimiento revolucionario mexicano, el gran drama es que, a pesar de que hay un momento en que tienen, de hecho, las fuerzas de la convención tienen el poder de casi todo el país, sin embargo no tienen un partido que les asegure el mantener y el dirigir al país. Que por otro lado, en el caso de Carranza, el constitucionalismo y el ejército constitucionalista venía siendo una especie de partido en armas, por su forma, por su estructura, que venía siendo una especie de partido en armas que era controlado por un sector de la burguesía, aunque muy limitado, muy pequeño, etcétera, pero muy importante al respecto. En efecto, Jorge, los ejércitos en la Revolución Mexicana
tuvieron la función de partidos, en efecto, eran ejércitos partidos, en efecto. Y el constitucionalismo también se dividió el constitucionalismo. El constitucionalismo de Carranza fue finalmente derrotado por el constitucionalismo de sus aliados, especialmente los sonorenses. Muy importante lo que pasó en Sonora, porque los sonorenses instauraron en su estado un concepto de revolución hecha gobierno ya desde 1913-14. O sea, no es por nada que finalmente fueron los triunfadores de la revolución, porque ya habían inaugurado el tipo de gobierno que iban a instaurar a nivel nacional en el estado de Sonora en 1913-14. Es por eso que los sonorenses se convierten en los triunfadores de la revolución. Estaban mejor preparados política y militarmente. Tenían a Álvaro Obregón, que era un genio militar, que terminó venciendo al otro genio militar, que era Villa. ¿Por qué? Porque era un hombre más educado. Era un hombre que entendió que la guerra mundial... ¿Sí? ¿Quieres decir algo, Jorge? Era un hombre, Obregón era un hombre mucho más ilustrado y entendió que las formas bélicas que estaba inaugurando esta guerra mundial que él veía en Europa estaban haciendo anacrónicas las primeras formas de las huestes revolucionarias de la Revolución Mexicana de 1910 a 1912. La lógica de las trincheras se iba a imponer en la guerra mundial. Para Villa, que era un genio de las guerrillas, un genio de la lucha a campo traviesa, en los campos y las planicies del norte enorme, de las planicies de Chihuahua, de Durango, de Coahuila, que era un genio de las caballerías, de las embestidas de caballería, pero que era un hombre analfabeta, como sabemos. Villa aprende a leer en la Revolución. Villa aprende a leer en la prisión cuando lo meten a la cárcel, cuando Huerta lo manda, cuando Huerta está a punto de fusilarlo en Chihuahua, cuando se subordina a Huerta, y es Madero el que lo salva del fusilamiento y lo manda a la cárcel, que por cierto estaba en Tlatelolco, la cárcel de Tlatelolco, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, esa iglesia, era la cárcel militar en donde Villa aprende a leer. Pero Villa no tenía ni idea de lo que estaba pasando en la Primera Guerra Mundial. En cambio, Álvaro Obregón se da cuenta que la nueva forma de guerra que va a haber a partir de la Primera Guerra Mundial es la guerra de trincheras, que ya se olvidaron los caballos. La modernidad ya había eliminado a las caballerías. Se conservó el término de caballería, pero ya la caballería implicaban tanques, implicaban formas blindadas, que quedaba nada más el nombre, pero ya no tenía nada que ver con los caballos de los ejércitos del siglo XIX. Entonces, el término que usa Lenin para definir al Estado soviético en 1919-20, un Estado obrero, burocratizado, esa es la primera definición que hace Lenin de la Unión Soviética. Pero también dice que el Estado soviético tiene mucho de burgués sin burguesía, porque la burguesía no estaba en el poder, estaban los bolcheviques en el poder. En el caso de México, con mucho más razón, se puede decir que cuando se instaura el régimen de Obregón, que derrota al grupo de Venustiano Carranza, que podría ser el grupo núcleo del grupo burgués más consistente, lo derrota, el grupo de Obregón derrota a ese grupo de carrancistas, que consideró posible instaurar una república parlamentaria en contra de la voluntad de sus aliados victoriosos, porque Carranza era un viejo burgués terco. No se dio cuenta que sus relaciones de fuerza con respecto a los sonorenses
eran relaciones de fuerza totalmente desfavorables. Intentó imponer a un sucesor directo y que ese sucesor directo fue el jefe de una república parlamentaria en México en 1920, con todos los zapatistas en contra de él, con todos los villistas en contra de él y con todos los sonorenses en contra de él. ¿De dónde iba a sacar una república burguesa Carranza en 1920? Acabó asesinado en Veracruz por los del grupo sonorense, que con mucho más inteligencia entendieron que el nuevo gobierno tenía que entender y darle un papel a los zapatistas derrotados, a los villistas derrotados y por supuesto a sus propias huestes sonorenses. Y eso fue lo que pasó. Muy bien, nos quedan 3 minutos. 3. 3 minutos, sí. ¿Alguna pregunta? Pero no llegamos a Cárdenas. No, lo veremos la semana próxima. Muy bien, muy bien. Manuel, nada más para recordar, Carranza fue asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla. Ah, perdón, no fue en Veracruz. Tlaxcalantongo, Puebla. Tienes razón, pero iba rumbo a Veracruz. Iba rumbo a Veracruz, exactamente. Sí, exactamente, sí, pero tienes razón, fue en Puebla, tienes razón. Y fue asesinado por uno de los principales lugartenientes de Obregón. Exacto. Y en aquel tiempo se decía entre la gente, ¿no? Cuando vayas a Tlaxcalantongo, ponte chango, porque a don Barbas Tenango le sacaron el mondongo. Era un dicho popular de aquel tiempo, ¿no? Después del asesinato de Carranza. Así es, así es. Como una anécdota, ¿no? Muy bien, Ernesto, muy bien. Bueno, pero el problema con esto que hemos hecho es que pues hemos hecho la descripción del proceso revolucionario, pero en realidad el proceso revolucionario, su consecuencia más importante es este Estado que surgió en 1917-18, pero que se consolida en 1920 con el golpe de Obregón y sus cuates sonorenses. Y evidentemente este golpe va a tener 20 años importantísimos que van a durar del 20 al 40. Y en ese periodo entra el episodio cardenista, que es fundamental para entender lo que pasó en México a partir de entonces. Y entonces yo creo que nos vamos a quedar para que la semana que entra discutamos esto y a ver si podemos llegar hasta su crisis completa, que fue el año 2000, cuando surge el PRIAN, cuando el PRI agotado, el PRIATO termina y surge el PRIAN, que por cierto va a ser de pequeña duración, no va a durar 80 años, va a durar escasos 18 años. Bueno, nos da mucha pena tener que terminar aquí, pero nos queda menos de 1 minuto. Manuel, estamos muy agradecidos, estamos ansiosos de entrar al periodo cardenista, ya que en gran medida en el periodo cardenista se definen muchas cuestiones del futuro de México y será obviamente una discusión determinante sobre el qué hacer de los mexicanos hoy en día. Muchas gracias y nos vemos hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós, bueno, gracias, yo creo que Manuel. nos quedan como unos segundos. Gracias, Ernesto. Gracias. Les quiero mucho. Un abrazo. Adiós. Muchas gracias. Abrazo fuerte, Manuelito y Jorge.